Hola a todos, a través de este video les voy a presentar las aplicaciones biotecnológicas de los hongos, que es la siguiente unidad que vamos a cubrir en el curso. Eh, los hongos son unos organismos muy interesantes metabólicamente, precisamente porque tienen una gran diversidad y nos permiten aprovecharlos en una buena cantidad de funciones. Eh, Gracias a ellos podemos producir productos de interés industrial muy diversos. Inclusive pueden servirnos, por ejemplo, también para cuestiones como alimentación. Lo vamos a ver un poco más adelante con los temas que ustedes van a ir subiendo en sus presentaciones para ver a detalle pues cuáles son las características y los principales productos o beneficios que nos pueden generar estos organismos. Primero, los hongos, ustedes saben que son organismos eucariotas. De hecho, la unidad pasada ya estuvimos viendo acerca de ellos, aunque los clasificamos en una forma diferente, que son las levaduras. Las levaduras también pertenecen al reino fungi. Sin embargo, pues los hacemos esta distinción porque son las levaduras organismos unicelulares y los hongos pueden formar estructuras como las cifas, que son multicelulares. Entonces, por eso hacemos una distinción entre hongos levaduriformes y hongos filamentosos, como generalmente los llamamos. Entonces, son organismos eucariotas, se los comentaba. Los podemos encontrar en una gran cantidad de hábitats, de ambientes, y por eso mismo les decía, tienen una gran capacidad eh, metabólica muy diversa de realizar diferentes funciones. Por ejemplo, podríamos encontrarlos creciendo macroscópicamente, lo podemos observar, por ejemplo, en algunos árboles, creciendo a expensas de las estructuras de los compuestos que forman las paredes celulares de los árboles. Eh, Algunos son comestibles, algunos sirven, por ejemplo, para degradar sustancias orgánicas y que puedan participar o que están participando en los ciclos biogeoquímicos, transformando todos estos elementos que se necesitan reciclar en el ambiente. Podemos encontrarlos parasitando también o infectando diferentes frutos, inclusive algunos, por ejemplo, aquí está en la imagen una naranja, un cítrico, que generalmente pues las sustancias que contienen las cáscaras de estas frutas, estos cítricos, pues tienen una actividad antimicrobiana. Sin embargo, los hongos son capaces de soportar o tienen la habilidad de crecer aún en presencia de estos compuestos. Seguramente alguna vez lo habrán visto en algún fruto que tiene mucho tiempo en su casa o que empieza a descomponerse, cómo empiezan a crecer este moho, ¿no? Por ejemplo. Pueden verlo ahí en la imagen, estas coloraciones verdosas, amarillentas, blanquecinas. Algunos géneros, por ejemplo, de Penicillium podrían ser estas. O inclusive ustedes podrán observar algunas otras creciendo en alimentos, como por ejemplo en las tortillas o el pan, que generalmente es un hongo negro que pertenece a los géneros de Rhizopus. Entonces, algunos ejemplos, ¿no? Donde ustedes los pueden encontrar. Nuevamente tenemos algunos otros hongos que son macroscópicos. Las setas, que les decía, podemos utilizarlas para fines de alimentación, aunque también hay géneros, especies que son tóxicas, ¿no? Y que pueden producir envenenamientos o inclusive la muerte si se consume una determinada cantidad de estas setas. Entonces hay que tener mucho cuidado también con el tipo de cepas que uno, de setas que uno consume. Y bueno, les decía acerca de las levaduras que ya vimos en la unidad pasada, no me voy a tener en esto, simplemente hacer la diferenciación, les decía entre un hongo unicelular, que generalmente son las levaduras, y los hongos filamentosos, que son los que vamos a revisar en esta parte del curso. Los hongos han estado obviamente con nosotros desde hace mucho tiempo y han estado evolucionando junto con nosotros. Inclusive podremos encontrar algunas
productos que se generan desde hace mucho tiempo, ¿no? Ya vimos en esta unidad, bueno, la unidad pasada de las levaduras, por ejemplo, la producción de bebidas fermentadas, que es principalmente por levaduras. Pero también otros productos como los quesos. Ahí en la imagen vemos un queso, ¿no? Puede ser un queso verde, un queso azul, de estos que tienen crecimiento precisamente de hongos, por ejemplo, Penicillium roqueforti o Penicillium camemberti, que son quienes les dan pues esta coloración y también pues diferentes sabores a estos productos lácteos. Obviamente no podríamos dejar de hablar de la penicilina o los antibióticos en general, que los hongos son pues productores muy importantes de este tipo de compuestos. Y ahí vemos en la fotografía, además de en la micrografía de un penicillium, vemos a Alexander Fleming, que ustedes bien saben pues es el descubridor de esta penicilina. La penicilina que se produce, que también seguramente ustedes en su presentación hablarán de ella, pero que se produce principalmente con Penicillium crisogenum y Penicillium notatum. Aunque actualmente pues ustedes ya saben que la penicilina pues ya no tiene mucha aplicación y se buscan nuevos antibióticos, ¿no? Pero el descubrimiento de Alexander Fleming de este antibiótico en particular pues fue un gran parteaguas para el área médica y para el área farmacéutica en este sentido. También desde hace muchos años, les decía, nosotros hemos convivido con estos microorganismos, no solamente para producirnos algunas fermentaciones o en épocas más recientes como los antibióticos, sino también para cuestiones de mm, ceremonias religiosas, ¿no? Y podemos encontrar referencias en donde se utilizan hongos alucinógenos, ¿no? Pues para encontrar o acceder a la iluminación que nuestros antepasados buscaban para llegar o contactar a los dioses, ¿no? Entonces, pues se ponían ahí sus buenos viajesotes con unos hongos alucinógenos. Entonces, desde hace mucho tiempo también se utilizan y se siguen utilizando, ¿no? Como con este propósito para algunas ceremonias religiosas o rituales. Aquí en la lista, bueno, tenemos una gran cantidad de productos que se pueden generar a partir de los hongos. Algunos de los que ya vimos, aquí viene un poco revuelto lo que es tanto levaduras como hongos filamentosos. Ya vimos, o ya ustedes plasmaron ahí algunas cosas en sus presentaciones, por ejemplo, de las bebidas, ¿no? Podemos ver un montón de bebidas que se producen por la acción de estas levaduras, ¿no? Que son de las que ya vimos. Por ejemplo, ahí vemos el tepache, el colonche, obviamente la cerveza, el vino, pero también otros alimentos les decía que son más no con levaduras, sino con hongos filamentosos, por ejemplo, el queso, algunas, por ejemplo, salsas, ¿no? Como la salsa de soya, que se producen por algunas cepas de hongos, por fermentación de hongos. También podemos ver obviamente la producción de algunos ácidos orgánicos, por ejemplo el ácido cítrico, que es uno de los productos más representativos generados por los hongos. Por ejemplo, el ácido cítrico se produce exclusivamente por vía microbiana por cepas de Aspergillus niger. Y podemos tener otra serie de ácidos orgánicos que se generan. Por ejemplo, esteroides, algunos compuestos de este tipo, en donde los hongos no los sintetizan completamente, pero realizan procesos que llamamos de biotransformación o bioconversión, en donde se les da un precursor a estos hongos, una molécula que funciona como precursor, para que la transformen y generen alguno de estos compuestos que son esteroideos. Entonces, antes de introducir estas aplicaciones biotecnológicas con los hongos para producir este tipo de compuestos, por síntesis química se realizaban aproximadamente 30 pasos. Entonces, con la introducción ya de los hongos por vía con estos precursores para hacer biotransformaciones o bioconversiones, se reducen los pasos a casi 10-12 pasos. Entonces, también es muy importante o ha sido muy importante en este tipo de industrias el contar
con la participación de estos organismos. Y por ejemplo también una cosa que tienen mucha aplicación son las enzimas. Los hongos producen una gran diversidad de enzimas. Por ejemplo, los hongos que crecen en los árboles o están generalmente en la naturaleza, por ejemplo, estos que veíamos que están infectando frutos, tienen esta capacidad porque producen las enzimas necesarias, que en este caso son un conjunto de enzimas conocidas como celulasas, que tienen la capacidad de degradar estos compuestos, la celulosa principalmente. Obviamente también pueden producir pectinasas, gilanasas, que tienen que ver con toda la degradación o con todo lo que está formado el material lignocelulósico, los bagazos, por ejemplo. Estos podrían ser una buena alternativa para degradar bagazos que quedan de otras industrias o otros procesos, por ejemplo el bagazo de agave, el bagazo de caña. Entonces se pueden utilizar los hongos o la producción de sus enzimas para aplicarlas y poder degradar estos compuestos e inclusive de ahí obtener, por ejemplo, si degradamos la celulosa, obtener glucosa que puede servir para otro tipo de procesos. Entonces hay una buena cantidad de aplicación de estos hongos, les decía al inicio, que iremos viendo pues con sus temas que ustedes irán plasmando en sus presentaciones. Bueno, aquí hay más bebidas ya lo pasamos, nada más para que vean cuál la cantidad de bebidas. Por ejemplo, ahí les decía la salsa de soya, ¿no? Que se produce por fermentación de hongos. Ahí vemos algunos géneros, especies, por ejemplo, Aspergillus oryzae es uno de los que se utiliza principalmente para producir la salsa de soya. Entonces, no solamente es para eh, bebidas como las levaduras, sino también otro tipo de productos. Bueno, ahí vemos otros ejemplos, ¿no? Ya se los dejo a ustedes para que aquí los vayan viendo. Generalmente son algunas salsas que se utilizan más en el oriente, ¿no? Pero que algunas de estas podríamos consumir o utilizar de vez en cuando en nuestra cocina, en nuestra gastronomía. Aquí vemos nada más, es un ejemplo nuevamente de algunos productos y algunas especies de microorganismos en particular que los producen. Nuevamente ahí vemos algunos esteroides, cortisol, cortisona, eh, hidroxiprogesterona. Vemos también, por ejemplo, enzimas como la milasa, los ácidos orgánicos como el ácido cítrico. Y ahí vemos, ¿no? Algunas especies como mucor, como rhizopus. eh, y ahorita vamos a ver algunos otros que tienen otras aplicaciones también muy interesantes en otras áreas. Aquí continúa la lista nada más. Por ejemplo, las enzimas que ya les comentaba, proteasas, pectinasas, algunas salsas, algunos otros ácidos orgánicos como el gálico, glucónico, oxálico. Entonces hay una buena cantidad de productos que se generan. Y por ejemplo en estas especies o géneros principalmente vemos algunos aspergillus, ¿no? De diferentes especies, como Flavus, como Níger, como Orice, que son de los principales que ustedes podrían encontrar en la literatura. Y bueno, aquí hay más productos, aquí hablamos más o hay más, por ejemplo, de antibióticos como la penicilina, ¿no? O algunos quesos, les decía, son especies del género Penicillium, como Penicillium camemberti, Penicillium roqueforti. Ahí vemos Penicillium notatum para la penicilina, Chrysogenum también se puede utilizar para producir penicilina. Eh, el- por ejemplo, Penicillium grisofulvum, que se utiliza para la grisofulvina, entre algunos otros. Si ustedes se fijan, son básicamente géneros de Penicillium. Y por ejemplo, para producir enzimas como la celulasa, vemos géneros como tricoderma, principalmente, o los que se utilizan más actualmente a nivel industrial, Tricoderma resei. Tricoderma resei es el organismo por excelencia a nivel industrial para producir este tipo de enzimas como las celulasas. Y ahí hay otros, no solamente estos, vemos ahí algunos Fusarium, ¿qué más vemos por ahí? Cephalosporium, entonces tenemos muchas especies y muchos géneros que nos pueden
nos pueden brindar algún beneficio. Y aquí vemos, bueno, aquí ya son algunas levaduras que ya vimos la unidad pasada, ¿no? Como la Saccharomyces, la Cleveromyces, la Acénula. Bueno, esas ya fueron las que vimos en los temas pasados, en la unidad pasada. Entonces, como ven, hay una gran cantidad de productos que se pueden generar a partir de estos microorganismos. Ahorita vamos a ver otros que también son muy interesantes que no estaban allí en la lista. Por ejemplo, esta es una especie de Beauveria baciana. Bueno, obviamente lo que están viendo ahí en la imagen es un insecto, pero si se fijan, todo ese crecimiento algodonoso que tiene es el hongo, es la Beauveria baciana. Este hongo en particular infecta insectos y entonces estos insectos pues mueren al crecimiento de estos hongos, ¿no? El insecto se come estas esporas, las esporas germinan y desde adentro va creciendo el hongo, ¿no? Entonces una muerte bastante horrible. Pero esto lo podemos aprovechar, por ejemplo, para hacer productos a base de esta Beauveria baciana, que ya existen comercialmente. Miren, ahí hay otra, ¿no? Esta arañita que parece que está empanizada, ¿no? Es crecimiento de hongo, entonces completamente colonizada por el hongo, ¿no? Obviamente pues ya está muerta. Aquí vemos otro insectillo, ¿no? Muy elegante, se ve el insecto, ¿no? Con su abrigo de ming, pues no, es el hongo que creció y está, y está infectándolo. Obviamente también aquí ya el insecto murió, ¿no? Entonces les decía, esta es una aplicación interesante porque se utilizan para formular o para producir lo que conocemos como bioinsecticidas, ¿no? Para biocontrol. En lugar de utilizar un agente químico que pueda intoxicar, que pueda contaminar las plantas, el alimento que vamos a consumir, pues podemos utilizar esporas. Les digo, ya venden inclusive productos comerciales a base de estos microorganismos, de estas cepas, y entonces aplicarlos. Y como son muy específicos estos hongos, no tenemos ningún problema porque vayan a infectar o vayan a colonizar eh, otra cosa que no sea la plaga a la que estamos interesados exterminar. Por ejemplo, ahí vemos, ¿no? En las primeras renglones a la Beauveria está la Beauveria baciana, hay otras especies de Beauveria ahí abajito, que por ejemplo se utiliza para combatir plagas como la langosta, los chapulines, escarabajos, la mosquita blanca, que es un problema terrible en muchos cultivos y es muy difícil de controlar. Entonces, en lugar, les decía, de aplicar estos químicos que puedan ser tóxicos, pues se agregan o se esparcen estos inoculantes que lo que van a hacer es que van a infectar estos insectos que son plaga para los cultivos y entonces los van a acabar. Entonces, es una forma de hacer biocontrol con estos bioinsecticidas. Entonces, es bastante interesante, ¿no? La aplicación que se les da. Y les digo, ya hay productos comerciales. Aquí no creo que no tengo ninguna fotico. Ah, miren, bueno, este es otro. No es precisamente agente de biocontrol, no es una bioinsecticida. Lo que tengo aquí es un biofertilizante que también está hecho a base de hongos. Hay algunos hongos que forman asociaciones con algunos tipos de plantas eh, que les ayudan a proporcionarles, por ejemplo, nitrógeno. Si alguna vez vieron algo de ciclos biogeoquímicos o en alguna clase escucharon acerca de esto, a lo mejor sabrán, y si no, pues ahorita se los cuento, que los microorganismos son los encargados de fijar el nitrógeno para las plantas. Las plantas no pueden fijar nitrógeno. Eh, y entonces, bueno, nosotros tampoco, por ejemplo, podemos fijar nitrógeno. Entonces, la forma en cómo podemos, nosotros cómo adquirimos ese nitrógeno, pues a través de la dieta, a través de la alimentación. Las plantas tampoco pueden tomar el nitrógeno de la atmósfera, a pesar de que hay mucho. Entonces, ese nitrógeno entra al suelo a través de los ciclos del ciclo biogeoquímico del nitrógeno, con la ayuda precisamente de microorganismos nitrificantes. Uno de esos microorganismos, dentro de otros que hay, son los que llamamos micorrizas. Esos micorrizas se les llama así porque son hongos que crecen eh, cerca de la raíz de las plantas
y entonces estas plantas obtienen un beneficio a través de, es una asociación simbiótica que obtienen a través del hongo. Aquí nada más un apunte, les estaba hablando acerca del nitrógeno, más que nitrógeno porque los que realmente fijan el nitrógeno son otro grupo de microorganismos que son bacterias, que son los rizobios, ¿no? Aquí los estoy confundiendo un poquito. Eh, Más bien son los rizobios, que son bacterias, son los que se encargan de fijar el nitrógeno. Y también se pueden hacer biofertilizantes a partir de rizobios, pero esas son bacterias. Aquí estamos hablando ahorita de hongos, entonces los hongos más bien se encargan, estas micorrizas más bien se encargan de, por ejemplo, ayudarle a la planta a mantener el equilibrio osmótico, ayudarle a captar más agua, a captar algunos minerales. Y les digo, es una asociación simbiótica, benéfica, que también el hongo también adquiere algunos beneficios como algunos nutrientes de la planta. Entonces, estas micorrizas son unas especies muy particulares pues, de hongos que se pueden asociar con algunas plantas. Y les digo, aquí como lo ven en la foto, ya hay productos que se hacen de forma industrial, se venden de manera comercial, ¿no? Que son este fertilizante de micorrizas. Ya si hay un poquito más de tiempo o de oportunidad y les interesa y me recuerdan ustedes, más adelante si quieren hablamos de las bacterias, estas que les decía que son los rizobios, que se encargan de fijar el nitrógeno, que participan precisamente en el ciclo del nitrógeno. Entonces gracias a ellas, pues existe la vida como la conocemos y no este ciclo del nitrógeno no se llevaría a cabo. Entonces eso nada más es como para puntualizar porque al inicio por ahí les estaba dando mal el dato, pero para que no se vayan con el dato equivocado, ¿sale? Luego hablamos un poquito si hay oportunidad de de los rizobios que se encargan de fijar nitrógeno. Esta es una fotico de una micorriza. Esta, por ejemplo, es una micorriza, se le llama micorriza arbuscular. Si se fijan cómo crece, parece como precisamente un arbusto. Esta micrografía es al microscopio óptico, pero esto está creciendo dentro de la raíz de la plantita. Y entonces, les decía, obtiene un beneficio, es una asociación en donde se obtiene un beneficio tanto la plantita como el hongo que está ahí. Entonces es otra aplicación que se le puede dar, ¿no? Biofertilizantes, igual que como en el caso de bioinsecticidas, en lugar de agregar un fertilizante, un compuesto que puede ser, su acumulación puede ser tóxica, pues agregan inoculantes, micorrizas, rizobios, de los que les hablaba, y entonces podemos hacer inclusive ahora esto que está muy de moda, ¿no? Que son cultivos orgánicos, ¿no? Porque realmente no estamos agregando ningún compuesto químico o industrializado, sino que son microorganismos que sirven para darle un beneficio a la planta. Hay otro que también, otra aplicación que también tiene que ver con estas cuestiones ambientales que se llama micorremediación. Aquí en la micorremediación pues obviamente se utilizan nuevamente hongos. Aquí podemos utilizar hongos macroscópicos, por ejemplo como algunas setas. Ahí hay algunos géneros, por ejemplo de Agaricus. Los géneros de Agaricus son como los champiñones. Y entonces estos, por ejemplo, lo que hacen es absorber ciertas sustancias que puedan ser tóxicas. Ahí tenemos una lista, ¿no? De compuestos tóxicos como pesticidas, organoclorados, tinturas. Entonces, eh, se ponen a crecer estos organismos, estos hongos, en donde hay este tipo de contaminación y cuando el hongo está creciendo, está absorbiendo también estos compuestos. Entonces, después es más fácil eh, disponer, recolectar los hongos y disponer de ellos, a que pues los compuestos estén ahí muy diluidos o estén dispersos en el ambiente donde de los queremos retirar. Entonces lo que hacen estos hongos es una especie pues, de concentrarlos en sus cuerpos fructíferos, en, pues en sus propias células y después los recolectamos y podemos entonces disponer de ellos
eliminar el contaminante que estaba ahí en el suelo, por ejemplo, se puede utilizar así. Entonces, ahí el ejemplo del agaricus dice pues que posee esta capacidad para acumular metales como el cadmio o el mercurio, ¿no? Es inclusive superior a la acumulación que se da en las plantas. A lo mejor habrán escuchado también de la fitorremediación. Es algo muy parecido, pero obviamente se utilizan plantas, entonces hacen o pueden hacer básicamente lo mismo, que es absorber estos compuestos. Entonces, por ejemplo, aquí se ha visto que el agaricus, para absorber estos metales como cadmio y mercurio, eh, es más eficiente aún que algunas plantas que se utilizan. Entonces, es otra aplicación que se le puede dar ahí a los hongos. Como ven, es muy variado, ¿no? La aplicación que le podemos dar. Y tenemos también, por ejemplo, la aplicación aquí de la... Voy a bajar tal vez un poco el volumen. La aplicación de los hongos comestibles. Fíjense, este concepto está bien interesante, ¿no? Que es una cosa que tendríamos que hacer en el laboratorio. No sé si alcanzamos a hacerlo por estas cuestiones de la contingencia, pero es una de las cosas que haríamos en el laboratorio, que está programada para hacer en el laboratorio. El cultivo de hongo comestible. Por ejemplo, cepas de Pleurotus ostratus, que es la seta, esta que pueden encontrar ustedes en el súper, que es una seta grande, blanca. Precisamente es esta que está aquí en la imagen o que veíamos en el videíto. Y les digo, este concepto está interesante. Este lo hicieron unos chavos estudiantes de, no me acuerdo de alguna de estas escuelas particulares, el ITES o el TEC, no recuerdo de dónde, en donde pues su idea es vender la bolsita con la semilla, como nosotros les decía, podríamos hacerlo en la práctica, y que se lo lleven así como está en su empaquito, ¿no? De cartón, y ustedes en su casa la estén regando. Y entonces con un atomizador lo mantienen húmeda, y entonces empieza a fructificar, que es precisamente observar o ver cómo este honguito empieza a formar la seta como tal, ¿no? En la bolsa está en forma filamentosa, pero hay un punto en donde fructifica, que es esta generación de la seta, y que ya podemos cosechar de ahí, cortamos, cosechamos, y la podemos utilizar también para diferentes platillos, ¿no? Como ensaladas o sopas. Entonces, esta aplicación es bien, bien interesante. Obviamente, algo parecido se hace a nivel industrial, no en bolsitas así de pequeñitas. Esto es más como una aplicación así casera, también como la que podríamos hacer ahí en el laboratorio, pero a nivel industrial y se hace algo muy parecido en bolsas solamente pues más grandes o en cámaras de germinación más grandes con cuartos en donde la humedad y la temperatura está controlada precisamente para favorecer la fructificación de estos hongos. Entonces, vamos a ver si nos da tiempo. Lo que haríamos nosotros en el laboratorio es a partir de tejido hacer la propagación primero en caja Petri, en agar texturosa papa, o a veces crecen mejor, yo he visto que crecen un poquito mejor en extracto de malta, en agar extracto de malta. Y luego cuando ya tenemos el micelio que ha crecido en la caja Petri, lo pasamos a semilla, que puede ser sorgo, eh, y entonces ahí sigue proliferando el hongo, y cuando ya alcanzó cierta densidad, se le hacen unos cortes a la bolsa para que salga la seta como tal, o empiece a fructificar. Entonces, bueno, ojalá nos dé tiempo. De por sí la práctica es muy larga, pero vamos a ver si alcanzamos a hacer algo regresando. Entonces, bueno, esta es la parte de la aplicación de los hongos comestibles. Y obviamente el Pleurotus ostratus pues solamente es un tipo de hongo comestible. Hay otras especies, ¿no? Como el agaricus, que es el champiñón. En otros países, por ejemplo, está Um, ay, se me olvidó el shiitake, ¿no? Por ejemplo, en el oriente el shiitake que se utiliza para hacer sopas. Y tengo por ahí un videíto, lo voy a buscar, nada más que creo que no tengo por aquí mi disco duro, voy a buscar en donde lo tengo almacenado. Un videíto, por ejemplo, de algunos hongos comestibles silvestres en la zona, por ejemplo, de Perote, en Veracruz. Entonces hay un montón de hongos silvestres, nada más que ahí mismo lo dice en el video, hay que tener mucho cuidado con los hongos que uno consume, porque si uno no tiene experiencia y no sabe identificar estas cepas, hay, por ejemplo, especies que se parecen mucho a las comestibles y son venenosas. Entonces, si uno se come una de esas especies creyendo que es comestible, pues se puede uno hasta morir, ¿no? Si es algo que sí puede ocasionar un gran daño.
Entonces, bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Ustedes cuando anden en el campo no se las den así de, bueno, no creo que nunca anden en el campo, ustedes son muy citadinos, pero si alguna vez andan en el campo no se las den de muy exploradores, ¿no? Tipo, eh, tipo programa de supervivencia de estos de ¿cuál será? National Geographic, no hay otro del Discovery Channel, ¿no? Que van ahí viendo a ver qué comen. Entonces tengan cuidado, no vayan a comer una especie que no conocen porque seguramente los va a envenenar o les digo hasta los puede matar. ¿Y qué más tenemos aquí? Bueno, aquí ya nada más son algunos ejemplos también, por ejemplo, de mm, enzimas, de producción de enzimas, por ejemplo, celulasas, gilanasas, glucosidasas, endoglucanasas también son celulasas, por ejemplo, producidas con tricoderma resei. Y ustedes se fijan, el sustrato en el que se producen pues son básicamente bagazos, ¿no? Eso para inducir la producción de las enzimas. Entonces son unos ejemplos. Pergillus, ven aquí algunos géneros de Aspergillus, los otros eran tricoderma y también se pueden producir este tipo de enzimas. Aquí les pongo mucho estos ejemplos porque pues yo particularmente trabajo con algunas de estas cepas para producir precisamente algunas de estas enzimas. Pero bueno, es un poquito de lo que ya tengo también experiencia. Aquí nada más es cómo van haciendo estos cortes las enzimas que producen los hongos. Estas cadenas largas que vemos ahí formadas de circulitos es una representación de la celulosa. Cada circulito representa una molécula de glucosa. Entonces, por ejemplo, tenemos diferentes formas de la glucosa. Por ejemplo, podemos tener, perdón, no de la glucosa, de la celulosa. Podemos tener diferentes organizaciones de la celulosa, por ejemplo, celulosa cristalina y celulosa amorfa. Y entonces las celulasas son un conjunto de enzimas. Por ejemplo, las más reconocidas son endoglucanasas, exoglucanasas y betaglucosidasas. Entonces, ese grupo de enzimas forman lo que genéricamente conocemos como celulasas. Y lo que hacen es trabajar de forma en conjunta, haciendo sinergia entre ellas para degradar el polímero que es la celulosa. Entonces, por ejemplo, ahí las endoglucanasas atacan la región amorfa. Esas que ven como CBH2 son celulohidrolasas, que son las exoglucanasas, también se les llama así. Y si se fijan, estas van cortando en la región cristalina. Y luego las VG que ven ahí, las VG son las betaglucosidasas. Las betaglucosidasas son las que se encargan de hacer, digamos, el corte final, en cortar el disacárido, que en este caso sería la celobiosa. La celobiosa son dos unidades de glucosa unidas por enlaces beta 1,4. Entonces, la betaglucosidasa lo que hace es eso, cortar el enlace beta 1,4 para dejar finalmente libres la glucosa, que es lo que vemos ya al final, que son todas esas bolitas negras, ¿no? Están representadas así porque ya representan azúcares reductores. Entonces la celulosa tiene un extremo reductor, que son las bolitas negras que vemos en la orilla. Entonces al final ya cuando quedan, pues lo que tenemos son azúcares reductores, que básicamente es glucosa en la celulosa. Entonces así es como actúan de forma sinérgica. Entonces esas enzimas las podemos producir precisamente con estos hongos. Y dependiendo del tipo de hongos, hay algunos que producen más betaglucosidasas, hay otros que producen más celulohidrasas, endoglucanasas. Y entonces es interesante también ver los géneros y especies de hongos que se pueden utilizar para esto. Y ya una vez teniendo la glucosa, pues se pueden hacer muchas cosas con la glucosa, ¿no? Se puede utilizar para materias primas de otros procesos, ¿no? A lo mejor lo más común o lo que habrán escuchado tal vez más es para producir bioetanol, ¿no? Entonces, ustedes toman un bagazo, por ejemplo, un bagazo de caña, un bagazo de agave, lo hidrolizan, pueden hacer este hidrolizado con estas enzimas, lo que va a quedar al final es glucosa y esa glucosa pues sirve para hacer una fermentación con levaduras para producir bioetanol. Ese es uno de los ejemplos más clásicos, pero hay otro tipo de procesos que ahí están precisamente en pantalla. Ustedes pueden ver que se hacen diferentes tipos de reacciones químicas como hidrogenaciones, isomerizaciones, para producir otro tipo de compuestos como fructosa, manitol, eritrol, ácidos que tienen diferentes aplicaciones industriales. Entonces eso es, y obviamente la utilización de las enzimas no solamente pues nos genera productos que podemos utilizar,
sino también nos puede ayudar a remediar algunos problemas nuevamente medioambientales al degradar estos compuestos lignocelulósicos de estos bagazos, que generalmente son residuos, desechos que generan problemas de contaminación. Y bueno, ahí está, por ejemplo, la Amanita muscaria, ¿no? Es la Amanita muscaria, es un hongo eh, venenoso, ¿no? Que es precisamente el que podemos ver ahí en Mario Bros, ¿no? Muy característico, este rojo con algunas manchitas. Esa es la Amanita muscaria, ¿no? Entonces por eso ahí Mario Bros cuando se la comió, pues se murió. Entonces les digo, tengan cuidado con eso. No vayan a hacerle al vivo y pues se intoxiquen o hasta se puedan ahí morir. Entonces su menor de las preocupaciones sería el coronavirus, ¿no? Bueno, con esto termino. Sería una especie de introducción a los siguientes temas que vamos a ver o a la unidad de los hongos que vamos a ver. Y ya ustedes les decía, pues irán presentando en particular algunos procesos o algunos productos que se generan con estos hongos. Entonces espero que haya quedado claro, espero que les sirva el videíto que les acabo de hacer. Y cualquier duda, pues ya saben que estoy al pendiente tanto en las redes como en el Classroom. Eh, y ya iremos viendo cómo vamos avanzando con los temas que siguen de esta parte de los hongos. ¿Va? Bueno, pues cuídense y seguimos entonces en contacto.